Es un tremendo privilegio y un honor el poder estar acá. Además que había estado un poquito resfriado, pensé que no me iba a salir la voz. Ahí sí. Uno, dos, uno, dos. ¿No se escucha? Sí, es que parece que la sonidista que tenemos le falla la pila al audífono. Que el Señor les bendiga, hermanos. Eh, bueno, siempre lo digo, se revuelven de repente un poquito el estómago. Ahora sí. Uno, dos, uno, dos. Ahora sí, ¿cierto? Y ahí sí. Disculpen, no, que hay que hacer de todo un poquito. Ahora sí, ya, mis queridos hermanos. Eh, bueno, siempre se revuelve un poquito el estómago, se revuelve ahí cuando toca predicar, ¿cierto? Yo creo que aquellos que también cumplen esta labor sienten eso. Un profesor en el seminario nos decía, el día que no sientan, eh, que no tengan esa sensación de, no de temor, pero de nerviosismo, eso dijo, preocúpense porque ya le perdieron el temor al Señor, así que por ahora vamos en un buen camino. Estaba bastante preocupado, mis queridos hermanos, porque yo creo que también cada vez que uno prepara un mensaje, uno escribe algo, ¿cierto? Hace un bosquejo, pero viene la gran pregunta y decimos, ¿será lo que Dios quiere decir? Y yo le había estado orando al Señor, le decía, Señor, muéstrame si estoy bien encaminado, Señor, si esto es lo que tú quieres hablar. Y hoy día Dios a través del devocional de nuestro hermano Jan, de las alabanzas, veía cómo Dios me respondía a esa oración y me da la confirmación un poco de lo que hoy en esta noche, eh, la carta de Pedro, ¿cierto? La primera, en el capítulo 4 que vamos a ver ahora, eh, habla un poco de aquellas cosas que nos preocupan en este tiempo, ¿ya? Y eso es importante. De hecho, por eso, como título a esta predicación, le coloqué Viviendo para Dios en tiempos difíciles. Por ejemplo, estos tiempos, como lo decía nuestro hermano Jan, son complejos, son difíciles. Dijo una gran verdad entre lo que pudo mencionar durante la coordinación, y por ejemplo, uno de ellos es que fue, lo quiero mencionar porque fue un pilar que ocupé para poder escribir esta predicación. Y esa es la realidad que está sufriendo el mundo hoy en día. Nosotros no tomamos en consideración en el país en que vivimos, esto no tiene nada que ver con la bandera, sino con el lugar en el que el Señor nos ha colocado. Porque es una realidad completamente cierta de que hoy día hay lugares en el cual no se puede hablar de Dios. En el Medio Oriente, mis queridos hermanos, hay un conflicto bélico simplemente por diferencias de creencia. Están muriendo gente, niños, y yo les aseguro que en medio de eso hay cristianos y hay personas que hoy día anhelan congregarse. Y sin embargo, al igual que en las historias bíblicas, el otro día veía un video de un exilio tremendo en donde está el lugar del conflicto. Las personas simplemente tomando un bolso, sus hijos, y simplemente a caminar. ¿Hacia dónde? No lo saben. Simplemente es huir del conflicto. ¿Nos parece complejo? ¿Nos parece algo que en este tiempo podría parecer difícil? Pero lo encontramos en la Biblia. El pueblo de Israel tuvo que pasar algo muy similar. Tanto por la persecución, ¿cierto? Primero que tenía el faraón cuando salieron al exilio, pero también por la consecuencia de sus malos actos. Pero no voy a seguir entrando en ese punto. Pero ¿dónde quería llegar con la idea? Imagínense todo lo que está viviendo en simultáneo a nuestra realidad en estos momentos, a aquellas personas, y dónde estamos nosotros hoy día. La libertad que tenemos para adorar al Señor, la libertad que tenemos para buscar al Señor, la comodidad que tenemos para adorar al Señor. ¿Y la aprovechamos? ¿Aprovechamos este espacio que tenemos hoy? ¿Aprovechamos el lugar que el Señor nos colocó? Esta tremenda bendición. Y es algo que nos debería colocarnos a meditar. Porque algo muy similar a esto también lo habla Pedro.
Y sin mucho preámbulo, mis queridos hermanos, vamos a comenzar. Y quiero partir siempre con unas preguntas. Ustedes saben que me gusta hacer preguntas para poder reflexionar. Creo que eso nos hace, por lo menos, poder interactuando y meditando en lo que el Señor nos va hablando a través de la palabra. Pero yo quiero que usted imagine por un momento que todo lo que conoce y da por sentado pudiera ser cuestionado de repente. En este caso, por ejemplo, su fe. Que todo lo que usted sabe, todo lo que ha acumulado con los años, ¿cierto? Y lo que tiene, lo tiene firme hoy día sentado en esta silla, se lo cuestionan en este momento. Además, cuestionen sus decisiones, su manera de vivir, sus valores, su fe. ¿Para qué? Para ser motivos de burlas, críticas, incomprensión. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reaccionaría si alguien lo juzga por lo que cree o por cómo actúa? ¿Cuál sería su reacción si en esto entrara y le dijera, ¿sabe que tú lo estás haciendo mal? Como escuché una pregunta en un video de TikTok por ahí que de repente hacen algunos, uno le decía al otro, ya, pues a ver, háblame de tu Dios. A un cristiano. Muéstrame que tu Dios existe. Todos los que estamos acá creemos que Dios existe. Pero si alguien viene y le dice, pero muéstrame que tu Dios existe, pues, ¿cómo actuaría usted? Ahora, sabiendo que eso puede ser motivo de burlas, críticas, conflictos, que lo aparten de los grupos, que lo saquen, ¿cierto? Lo segreguen a un lugar, que empieza a ser la oveja negra, siendo que es la oveja blanca, pero ante los ojos de la sociedad comienza a ser la oveja negra, lo empiezan a sacar, no, que este es cristiano, de aquí a allá. Bajo esa figura, mis queridos hermanos, ¿nosotros qué hacemos? ¿Buscamos la aprobación de otros? ¿O nos mantenemos firmes en nuestras convicciones? Son preguntas para que las podamos reflexionar porque de eso es lo que nos habla Primera de Pedro, capítulo 4. Y ¿sabe qué? En este capítulo nos enseña a cómo vivir cuando el mundo no nos entiende a nosotros, los cristianos. Y cómo debemos mantener firme nuestra fe. Nos habla 3 puntos principales que fue en lo que pude extraer de este capítulo. Nos muestra a Cristo como ejemplo de sufrimiento y santidad, perdón. Nos recuerda que el fin de todas las cosas se acerca. Me preocupó cuando vi este punto en la predicación porque es segunda vez que me toca predicar un mensaje que habla que la venida del Señor está cerca. Como se dijo en una predicación del sábado pasado, primero la predicación es para uno. Entonces, algo por lo menos yo tengo que sacar de lo que Dios está hablando, de que su venida está cerca. Y yo creo que más de alguno de nosotros también. Y nos anima a ver el sufrimiento por causa de Cristo como una oportunidad de crecer y glorificar a Dios. Mis queridos hermanos, les invito a que podamos leer los versículos del 1 al 6. Lo vamos a hacer en la NBI, ¿sí? Si no tiene la versión o no puede seguir, lo vamos a tener aquí en la pantalla. Del versículo 1 al 6. Simplemente lo hice por un tema de que se entendiera un poquito mejor la traducción y pudiéramos comprender a primera lectura lo que dice el versículo. En la NBI, por favor. ¿No sale? Ya, yo lo leo. Lo pueden escuchar. Dice así. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según sus criterios humanos, en lo que atañe el cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Amén. Vamos a ir leyendo de a poquito y lo vamos a ir desglosando para no mezclar las ideas.
Pedro dice, hay un versículo clave que dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Recordemos para poder entender bien cómo terminó el capítulo 3, que termina hablando de los sufrimientos de Cristo. De hecho, lo cantamos. La alabanza, por ejemplo, cuando le decíamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Simplemente ofrecer nuestro corazón porque Dios ya hizo algo tremendo por nuestras vidas. Ahora, antes de hablar del sufrimiento como tal, Pedro nos dirige hacia Cristo. Él nos coloca la figura de Cristo delante, por eso nos enfoca hacia Él, ¿ya? Eso es importante entender, porque Él padeció siendo inocente, soportó burlas, rechazo y hasta la muerte injusta, mis queridos hermanos. Eso debemos tenerlo en consideración. Su sufrimiento tenemos que tener claro sí que tuvo un propósito redentor. ¿Y redentor para quién? Para los que ya los escucharon, para nosotros que también les hemos escuchado y para todos aquellos que les podrán escuchar antes de su venida. ¿Ya? Eso debemos tenerlo muy en consideración. Y fíjense que en la Reina Valera ocupa la palabra que dice armaos, ¿ya? Que dice que lo que está buscando Pedro es que nos preparemos, porque no hay nada más equivocado, mis queridos hermanos, que pensar que llegando a los caminos de Cristo, todo va a estar bien, todo va a ser cómodo y es un mundo de color de rosa, disculpen lo coloquial. Pero no es así. Ahora, esto no es para desmoralizar, esto no es para desanimar, porque el Pedro nos está llamando a estar atentos y a estar preparados. Estar justamente comprender de que por seguir a Cristo, nuestra figura es Cristo y tenemos que ver cómo Cristo caminó y todo lo que sucedió. De hecho, cuando nosotros continuamos avanzando en la lectura y cuando, por ejemplo, encontramos un versículo como Lucas capítulo 23, nos dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Eso lo dijo Cristo, Jesús. ¿Y cuál fue el camino de Cristo? Fue su caminar, llegó a la cruz, fue la muerte y luego resucitó. Y si nosotros le tenemos que seguir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar por lo mismo, mis queridos hermanos. Por eso Pedro nos coloca justamente la figura de Cristo para que comprendamos que la vida cristiana es una batalla espiritual, mis queridos hermanos. Nosotros debemos estar preparados. Por eso Pedro, cuando leemos, por ejemplo, en la Reina Valera decía, van a encontrar que el primer versículo dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, aquí dice, asuman en la RBI, en la Reina Valera dice, armaos. Prepararse para la batalla, mis queridos hermanos, lo encontramos en Efesios, vestidos con la armadura de Dios. Entonces debemos comprender, mis queridos hermanos, que nosotros estamos llamados justamente a estar preparados para lo que se nos va a venir adelante, porque sí o sí va a llegar. Pero como le decía, Pedro no está colocando este enfoque simplemente para decirle, no, van a sufrir, van a llorar, van a pasarlo mal. No. Porque el destino de Cristo, ¿cuál fue? Al ser resucitado, fue glorificado. Y nosotros, cuando aceptamos al Señor, nosotros vamos caminando justamente hacia ese lugar. Lo que debemos comprender es que todo lo que podamos vivir y pelear en esta tierra no tiene relación alguna con nuestro destino, mis queridos hermanos. Pero sí va provocando cambios en nuestra vida. Ahora, cuando hay sufrimiento en su vida, ¿ya? Cuando está pasando alguna situación, fíjese que Pedro nos dice, el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Esto no significa que nosotros no pecamos más, porque hay algunos también que caminan completamente en santidad, y mis queridos hermanos, eso también es un concepto equívoco, ¿ya? Porque lamentablemente nosotros seguimos pecando igual. Quizás hay cosas que no las vemos, pero pecamos con sentimientos, pecamos con palabras, con pensamientos, pecamos por omisión, porque no oramos al Señor, porque nos ponemos en sus manos, porque también quizás a algunos cuesta controlar el temperamento y se sale el temperamento, se salen malas palabras.
Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo, mis queridos hermanos? Es que nosotros hemos roto nuestra ligadura con el pecado. Y cuando hemos roto ese canal, ¿qué es lo que pasa cuando hay pecado, mis queridos hermanos? Lo que debería suceder es que nosotros deberíamos anhelar pedir perdón al Señor, colocar nuestra vida a cuenta. Deberíamos ser completamente sinceros delante del Señor. Señor, hice esto, me equivoqué. Y eso es lo que Pedro nos estaba diciendo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, si está en una condición que en la que esté pasando, por ejemplo, algún sufrimiento, algún tipo de cosa, no necesariamente es castigo, mis queridos hermanos, sino de que fortalecimiento de nuestra fe. Y eso debemos tenerlo en consideración. Y Pedro, también tenemos que entender el contexto en el que dijo esto, porque le estaba escribiendo a toda una comunidad que estaba en el exilio, que estaba justamente en lugares donde llegaron simplemente, donde estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano y donde por ser cristianos estaban sufriendo burlas, donde estaban justamente cuestionando la fe. Y lo que está haciendo Pedro justamente es animarle a que sigan adelante porque Cristo viene. Porque Cristo viene. Ahora, como les decía, hay algo completamente tremendo también. Porque Pedro, dentro de los versículos que leímos, ¿cierto?, nos dice algo, pero hermanos, completamente tremendo. Antes de Cristo, esto es en su vida, tómelo así y analícelo así, antes de Cristo hubo tiempo suficiente para entregarse a todo lo que son placeres, pecados, borracheras y todo lo que decía el texto. Fíjese lo que dice el texto. Hubo tiempo suficiente. Suficiente. Ya haya sido muy adulto cuando entregó su vida a Cristo, o hayan sido muy jóvenes muchachas. El tiempo fue suficiente. No necesitan tener curiosidad en sus vidas. Y el resto, como lo pasó, ya le pidió perdón al Señor, pero su vida es nueva en Cristo. Y lo que está diciendo Pedro, le está diciendo, ya pasó. En su vida, mis queridos hermanos, no puede seguir habiendo un pecado regalón. En su vida no puede seguir cometiendo los mismos errores. En su vida no puede seguir amarrado a aquellas situaciones en las cuales denigran el nombre del Señor, en los cuales no demuestran su vida cristiana, en los cuales no demuestran la transformación. Eso pasó. Y el Señor le dice en esta noche, ya hubo tiempo suficiente para cualquier tipo de cosa, adicciones, pecados y un sinfín de situaciones. Por lo tanto, muchachas, que son las más jóvenes en estos momentos, no se pierden de nada. Su nueva vida en Cristo es mucho mayor a lo que se puedan preguntar que qué sucedía si, por ejemplo, salen a una fiesta, si prueban droga, si acceden a consumir alcohol. Y cualquiera de los hermanos que haya pasado por alguna situación, como algunos lo hemos hecho, claramente, créanme que les vamos a decir, no pierdan su tiempo. Lo mejor es estar en los caminos de Cristo, pero con una vida transformada, renovada y lejano a estar ligada al pecado y también a aquellas cosas que satisfacen la carne. Esas cosas son las que tienen que estar afuera del cristiano, mis queridos hermanos. Por lo tanto, Pedro nos llama a una vida en santidad. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios y Él sea glorificado. Ahora, si bien en este tiempo en Chile no tenemos los sufrimientos que están pasando, por ejemplo, en este caso en el Medio Oriente, o también pasó el pueblo de Dios en aquel entonces, ¿qué podemos encontrar hoy día? Porque sería fácil simplemente analizar esto con lo que sucedió allá. Pero, por ejemplo, mis queridos hermanos, hoy ustedes pueden sufrir de burlas, sobre todo los jóvenes, porque también me pasó, y yo creo que les puede pasar a ustedes si es que ya no les ha pasado, por ejemplo, burlas por no seguir la corriente de los amigos. Eso va a ser algo que les va a pasar, tanto en su liceo, en un instituto, universidad, en distintos niveles, y eso también sucede muchas veces en los trabajos, en la comunidad con los vecinos, un sinfín, hasta incluso con la familia. El hecho de ser cristiano muchas veces comienzan a segregarlo, comienzan a molestarlo. Y en algunos casos son bastante crueles. Lo hacen agrede. Pero ese no debe ser motivo para desmotivarse. Y no debe ser motivo para qué. Para ceder justamente a lo que el diablo quiere conseguir con sus vidas. Mis queridos hermanos, mantengámonos firmes en santidad y en lo que hemos creído. También, perdón, también podemos ver en este tiempo adultos que son criticados por mantener sus valores bíblicos.
Esto lo vemos harto, mis queridos hermanos. Yo lo veo harto, sobre todo, por ejemplo, voy a hablar muy cercano, no quiero ser autorreferencial, pero lo veo harto sobre todo cuando en un grupo, por ejemplo, están todos, no sé, generando bromas y cosas que son en doble sentido con garabato y uno participa de eso. Lo primero, ocha, que eso es aburrido. Y desde ahí parte, y de ahí empieza la cosa. Y después empiezan, y le dan. Por lo tanto, gracias, hijo. No se le reveló carne ni sangre. Siempre pasa eso. Por lo tanto, debemos mantenernos firmes en lo que hemos creído, mis queridos hermanos. Familias incomprendidas por educar a sus hijos según la Biblia. Los valores que hoy propone la sociedad son valores completamente contrarios a lo que la Biblia enseña. Hoy día, por ejemplo, incluso en hogares que no son cristianos, he escuchado consejos muy cercanos. De repente, sobre todo, voy a ocupar una persona a una joven, una madre a una joven, no sé, pololea harto, vive harto, no te cases, busca el indicado, aprovechalo y cuando estés segura te casas. Cuando el valor cristiano en una familia es lo primero, mantente en santidad, ora para que llegue el indicado y justamente te cases según la voluntad del Señor y desde ahí en adelante comiencen una vida tomada de la mano del Señor. Son valores completamente distintos. Por lo tanto, también esas familias. Y lo hemos vivido. Yo creo que con mi esposa le hemos pasado en ese tipo de situaciones donde nos han cuestionado nuestra forma, que no tiene nada de terrorífico, pero para la sociedad es completamente ya ser un bicho raro. Mis queridos hermanos, preguntas para poder reflexionar. ¿En qué área de su vida usted siente presión para vivir como todos los demás? ¿Qué hábitos o actitudes de su pasado aún le cuesta dejar atrás? Cada uno de ustedes sabe. Medítelo en su corazón. Dele una vuelta a lo que dice la palabra. Porque fíjese que yo me quiero quedar en esta primera sección con lo que dice Pedro. Ya hubo tiempo suficiente para vivir como los incrédulos. Ahora es el tiempo de vivir para Dios. El sufrimiento por dejar el pecado no es pérdida, mis queridos hermanos. Es victoria en Cristo. ¿Por qué puse esa frase cuando la estaba redactando? Porque fíjese que qué tentativo puede ser un negocio. Una propuesta en un trabajo, un negocio por aquí. Pero ¿qué pasa cuando eso está desalineado de lo correcto o de lo legal? ¿No le va a doler tener que decir que no sabiendo que se puede ganar un milloncito? Yo creo que sí. Pero nosotros debemos quedarnos con la satisfacción y que estamos haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor. Y no caer en eso. Por eso le colocaba que el sufrimiento por dejar el pecado no es pérdida, es victoria en Cristo. Vamos a leer ahora los versículos del 7 al 11 para poder ya ir avanzando. No es muy largo el capítulo, hermano, así que no se asuste que me queda poquito. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Perdón, hermano, estoy recién recuperándome del resfriado. El fin de todas las cosas se acerca. Ay, ay, ay. Nuevamente, una vez más. El fin se acerca. Mis queridos hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo Dios ha venido hablando en este tiempo, pero por lo menos en las últimas 2 predicaciones, jueves, sábado, Dios fue directo con nosotros. Directo. No hubo un mensaje maquillado y la palabra no fue rebuscada simplemente con un mensaje motivacional. Dios, la escritura misma fue directa.
con nosotros. Y Dios está reiterando su llamado, que su venida está cerca. Su venida está cerca, mis queridos hermanos. Tengámoslo en consideración. Como le decía la última vez que prediqué, Cristo viene pronto, decía, terminaba cerrando ese mensaje. Mis queridos hermanos, nosotros no sabemos el día ni la hora. No sabemos si todos nos iremos juntos o el Señor vendrá por cada uno en particular. Y ojalá nos vayamos todos, mis queridos hermanos. No vaya a ser cosa que nos quedemos acá, pero tengamos en consideración esto. Cristo viene pronto, mis queridos hermanos. Esto nos recuerda que nuestra vida tiene un marco eterno. No todo lo que sucede es al azar, mis queridos hermanos. Todo está bajo control y bajo el control de Dios. Téngalo en consideración, que lo que pueda estar pasando en su vida está bajo el control de Dios. Pero siempre tenga en el horizonte, lo que sea, está gozoso por bendiciones. Amén, mis queridos hermanos, Cristo viene pronto. Está completamente, quizás, a lo mejor, destruido como persona, internamente, como pensamiento, fuerza, lo que sea. Cristo viene pronto. Es momento de estar a cuenta con el Señor. Mis queridos hermanos, tengámoslo en consideración. Ahora, para nosotros esto significa algo muy importante: vivir una vida espiritual con urgencia. A eso nos está motivando Pedro, a tener claro que Cristo viene pronto. Por lo tanto, nosotros debemos vivir una vida espiritual con urgencia. Ya nos dijo que para todo lo que es deseo carnal ya fue suficiente. Entonces, eso sale en nuestro panorama. Por lo tanto, si Cristo viene pronto, Pedro nos está llevando justamente a dedicarnos a ¿qué? Y aquí lo habla claro, a la oración, mis queridos hermanos. Nos habla de mantenernos, por ejemplo, sobrios. Cuando habla de ser sobrios, no está hablando simplemente del tema del alcohol. Está llevando más allá, está llevando a que nuestra mente tiene que estar despejada, mis queridos hermanos. No tienen que estar contaminadas con cosas del mundo. En estos momentos no debería haber dudas sobre Dios, sobre nuestra creencia, sobre nuestra fe. En estos momentos lo que debería haber es búsqueda, comunión. Deberíamos anhelar sentir la presencia del Señor. Deberíamos salir siempre de este lugar queriendo saber más del Señor. Deberíamos salir de estos lugares, o podría volver de sus actividades diarias, pero con la intención de querer conversar con el Señor. ¿Nos cuesta tanto cambiar esa imagen del Señor, del Dios distante? ¿Por qué? Porque cuando le oramos al Señor simplemente son petitorios. Señor, necesitamos esto, y gracias por la comida y porque estamos bien. Pero ¿en qué momento le decimos, Señor, te extraño, Señor? Hoy día te necesité tanto, te eché de menos, Dios. ¿Sabes que de repente es tan poderosas son esas palabras, mis queridos hermanos? Yo no es que esté diciendo algo simplemente porque lo hago acá constantemente. No, mis queridos hermanos. Estaría siendo completamente mentiroso delante de ustedes. Pero hay experiencias en las que le he dicho, Señor, me haces tanta falta. De hecho, ahí mismo, en la alabanza, justo estábamos cantando la primera alabanza que dice, ¿qué podemos hacer? Y me recordaba un extracto de un libro que se llama Ética de Dietrich Bonhoeffer, y que habla El precio de la gracia de Dietrich Bonhoeffer. Y él habla que hemos menospreciado tanto la gracia del Señor, hemos menospreciado tanto lo que Él ha hecho por nuestras vidas, mis queridos hermanos, que el autor lo grafica de una manera completamente, puede ser dramática, pero realmente extraordinario para poder hacernos reaccionar. Dice que nosotros le hemos entregado la gracia a los perros. Nosotros no valoramos lo que el Señor hizo en la cruz. Nosotros no valoramos lo que Él hizo por nosotros. Si lo valoráramos, nos daríamos cuenta y estaríamos conectados con el Señor. No habría un desinterés de nuestras vidas hacia ese Señor. Y cuando lo vi y reaccioné, estaba meditando en eso atrás, fue un momento en que Dios me mostraba muy fuerte esa imagen y le pedía perdón. Porque es cierto. Por lo menos yo voy a hablar de mi vida, no voy a meter a nadie en el saco. Pero muchas veces yo creo que de repente con nuestras actitudes, incluso hasta con la omisión, mis queridos hermanos,
cuando no buscamos al Señor. Estamos siendo desagradecidos con el Señor, quien creó el mundo, quien ideó un plan, quien envió a su Hijo, quien murió injustamente para darnos salvación, para darnos amor y para darnos el privilegio hoy día de ser sus hijos. Nosotros, mis queridos hermanos, qué tremendo. Por lo tanto, tenemos que tener nuestras mentes despejadas, tenemos que buscarlo en oración. Y un punto que habla aquí también es el amor profundo, mis queridos hermanos, en el versículo 8. Nuestro hermano ya lo mencionaba, ¿cierto?, durante la coordinación, pero debemos entender que el amarnos los unos a los otros profundamente, mis queridos hermanos, el amor hace que la iglesia se mantenga unida, se mantenga restaurada, se mantenga fortalecida, mis queridos hermanos. Nosotros debemos entender que este lugar es el lugar en donde una persona se puede perfectamente sentir en completa libertad, porque aquí no se debe juzgar, aquí no se debe segregar. Acá una persona no se le va a cuestionar por sus actos. Sin embargo, se le va a redirigir a que busque a Cristo, a que se arrepienta de sus pecados y que acceda a la salvación para el poder transformacional que tiene Dios para hacerlo con esa vida. Por eso, Pedro está justamente indicando esto, que el amor del uno por los otros debe ser profundo, debe ser sincero dentro de la iglesia, mis queridos hermanos, porque de esa manera se ve a Cristo gobernando aquel lugar. Y a eso es lo que nos llama. ¿Para qué? Todo esto tiene un fin. Y el fin es el siguiente. Así, en todo, Dios será glorificado por medio de Jesucristo. Versículo 11. Así es sencillo lo dice Pedro. Porque todo eso buscará glorificar el nombre del Señor. Hoy día, en esta sección, Pedro nos llama a vivir con propósito y no distraídos, mis queridos hermanos. Amar y servir. Habla sobre los dones y el servicio que usted puede ejercer. Si lo va a hacer, hágalo con amor, hágalo con dedicación, con esfuerzo, mis queridos hermanos, para glorificar al Señor. Nunca perdamos ese enfoque. Nunca lo perdamos, mis queridos hermanos. Por eso nosotros debemos usar todos nuestros dones para la edificación de la iglesia. Ahora, nueva pregunta para que podamos reflexionar ya de lo que hemos leído hasta acá, para poder leer la última parte y terminar. Si supiera que su vida termina mañana, ¿en qué gastaría su tiempo hoy? Si supiera que nuestra vida se acaba mañana, ¿en qué vamos a gastar nuestro tiempo hoy día? Lo que nos queda son las 9:30 de la noche. Lo más probable es que después algunos nos lleguemos a acostar y a lo mejor hasta ahí llegó nuestra vida. Mis queridos hermanos, ¿dedicamos tiempo suficiente a orar, a buscar la voluntad de Dios? ¿O nos distraemos con lo urgente, pero no importante? Esa es una diferencia muy grande que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Hay cosas que son urgentes, sí. Pasan emergencias, pasan situaciones, todo lo que queramos. Y tenemos que resolverlas muchas veces. Pero aún esas situaciones no ocupan el lugar de más importante en nuestras vidas. Hay algo más importante que eso, siempre, en cualquier situación. Yo me quedo simplemente con la frase en que el fin de todas las cosas no es para asustarnos, sino para que vivamos con urgencia, mis queridos hermanos, en oración, amor, servicio y glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Leamos los últimos versículos del 12 al 19 y ya con esto ya termino, mis queridos hermanos. Dice así: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su gloria cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios,
Y si comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿cómo quedarán el impío y el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios confíen en su fiel Creador y sigan practicando el bien. No se sorprendan del intenso fuego de las pruebas que están pasando. Alégrense. Pedro lo que nos está diciendo es que no nos debemos extrañar en el sufrimiento cuando llega a nuestras vidas, ya sea del tipo que sea, emocional, sea físico. Lo que suceda, mis queridos hermanos, no nos debe extrañar, que no nos pille por sorpresa. Nos llama justamente a estar preparados porque esas cosas van a suceder. Por eso les comenzaba al inicio diciendo eso, que el buscar a Dios, creer en Dios, pensando en comodidad y que nada más va a suceder, no hay nada más equivocado, porque cuando vienen estas situaciones, mis queridos hermanos, ahí viene la decepción. Cuando entra la decepción, comienza a llegar la amargura y el corazón se comienza a enfriar y se aleja del Señor y sigue su camino sin el Señor. Por eso Pedro lo está colocando en el enfoque. Ahora, como le decía, nosotros, por ejemplo, en este país, nosotros no sufrimos de aquellas cosas que sufrieron justamente o estaban pasando el pueblo de Dios en este entonces. Como les decía, el pueblo estaba siendo perseguido, estaba siendo matado, estaban simplemente yendo por aquí, por allá. Por eso Pedro hablaba en la sección anterior de que fuéramos hospitalarios, simplemente, o sea, les decía al pueblo en ese momento que fueran hospitalarios porque si había alguien que estaba arrancando por persecución no tenían dónde llegar, que abrieran sus casas para que se pudieran justamente alojar. Pero en estos tiempos el Señor nos llama a que nosotros abramos nuestro corazón, que seamos hospitalarios de esa manera, mis queridos hermanos, que abramos nuestra vida, que abramos nuestros hogares y nuestros recursos los podamos destinar de lo que Dios nos da para poder ayudar a otros. A eso nos llama el Señor, a que seamos hospitalarios de esa manera. Pero en este tiempo, mis queridos hermanos, nosotros podemos sufrir rechazos, críticas, pérdidas de oportunidades, y eso justamente nos duele y nos puede hacer enfriarnos. Participar en los sufrimientos de Cristo nos identifica como Él. Mis queridos hermanos, si está pasando alguna complicación, Cristo lo pasó, por lo tanto, Dios está con usted. Dios está con usted. No pierda esa convicción, no pierda su fe. Identifíquese con Cristo, que tuvo que pasar cuántas cosas, mis queridos hermanos, por todos nosotros. Y tenga en consideración que Dios cuida a los justos y usa nuestras vidas. Imagínense que Él dice que el juicio comienza por el pueblo de Dios. Y cuánto más, incluso la NBI lo habla, dice, y si a duras penas logramos salvarnos, ¿cuánto más los injustos? Mis queridos hermanos, no está en nosotros hacer justicia de aquellos que quienes practican justamente las burlas, rechazo y pueden cometer un sinfín de cosas contra nuestra vida cristiana. No está en nosotros. Pero despreocúpese que el Señor se encargará en un momento de colocar todas las cosas en su lugar. Y lo que usted está pasando, Dios lo está observando. Y si ha sufrido justamente por causa de Cristo, bienaventurado es, mi querido hermano. Cada cosa tendrá su recompensa en su momento. Por lo tanto, quiero dejarle esta última pregunta, en que confía en que Dios está cuidando de usted incluso cuando atraviesa pruebas. ¿Confía usted en Dios? No huya del sufrimiento, mi querido hermano, por seguir a Cristo. Mírelo como un honor y una oportunidad de acercarse más a Él. Porque pasando de prueba en prueba, mis queridos hermanos, la fe se va fortaleciendo. Y usted eso lo va a ir viendo en su vida. Es su relación la que va a crecer. Es su fe la que va a crecer. Por lo tanto, sigamos por el buen camino. Cristo nos llama a vivir una vida en santidad y a prepararnos para el sufrimiento, pero también a vivir una vida con urgencia, una vida espiritual con urgencia. Nos llama a perseverar en las pruebas. Vivir en un mundo que no nos comprende implica renunciar a la vida pasada, dedicar nuestro tiempo a lo eterno y preservar con alegría, confianza y amor, porque nuestra recompensa está en el plan de Cristo, mis queridos hermanos. No nos desanime, no se desanime.
como le digo, estos no son mensajes como lo escuchaba hace poquito con nuestra hermana Stephanie, mensajes masoquistas que le decían. No es que sea de ese tipo. Pedro nos llama a vivir una fe activa y que su relación con Dios por nada, mi querido hermano, decaiga. Pero sí hay que tener en consideración dos cosas muy importantes. Su vida ya cortó relaciones con el pecado directo. Por lo tanto, cuando cae, usted puede pedir perdón y ser libre de eso. Ahora, esto no se trata, mi querido hermano, de que pequemos y lleguemos, Señor, me equivoqué, Señor, me equivoqué de nuevo. No, no, mi querido hermano. Cuando hay una verdadera relación con Dios, hay un arrepentimiento genuino. Dios nos otorga perdón, pero también va a estar en nosotros no querer volver a cometer el error. ¿Ya? Y si alguien esté pasando alguna situación, mis queridos hermanos, le animamos a que pueda seguir confiando en el Señor. Con esto estoy terminando, mis queridos hermanos, y si alguien necesita oración, quiere que oremos por su vida, fortalecimiento espiritual y lo que pueda estar sucediendo, le invito a que pase a este lugar. Porque con el amor con que nos llama la palabra, es con el amor que nos vamos a fortalecer los unos a los otros, como ya lo hicimos, pero si alguien quiere pasar, mis queridos hermanos, está la invitación abierta. Por lo tanto, le invito también a los demás que podamos orar para poder entregar este mensaje. Amén.